Muy buenos días. Yo soy el doctor Abel Fuentes Venegas, soy médico internista y geriatra. Quisiera agradecer al Instituto Latinoamericano de Sobrepeso y Obesidad, en especial al doctor Víctor Hugo Córdoba Pluma, por esta invitación a este evento. También agradecimiento a todos los miembros de la sociedad y sobre todo a la mesa directiva en funciones. Bien, vamos a iniciar con esta clase, con esta presentación a la que yo le he llamado afrontamiento de las barreras ante el tratamiento de la obesidad, y esto está enfocado precisamente al adulto mayor. Como siempre trato de iniciar mis presentaciones en un contexto clínico, vamos a hablar en este caso del caso de María, que es una mujer de 65 años de edad. Ella es una médico radióloga jubilada y además es docente de una universidad prestigiada, quien acude a la consulta referida por su médico endocrinólogo. Ella tiene antecedentes de hipotiroidismo y tiene también intolerancia a los carbohidratos. Su peso es de 98 kilogramos y su talla de 1,62, por lo tanto su IMC tiene 37.3, lo cual nos la ubica como una paciente con obesidad grado 2 o considerada como grave. El motivo de la consulta en esta ocasión es el referir que ella tiene hambre todo el día. Pues bien, es un caso clínico, como ustedes ven, es una presentación de todos los días y vamos a trabajar sobre este contexto. Hablando de obesidad alrededor del mundo, sabemos que la obesidad afecta a prácticamente una tercera parte de la población mundial. La obesidad puede duplicar el riesgo de enfermedades crónicas y sobre todo en el contexto del paciente geriátrico aumenta el riesgo de enfermedades con deterioro cognitivo, sobre todo demencia y Alzheimer. Y se asocia también con un nivel socioeconómico como otro factor de mayor riesgo para aportar o ser más frecuente la obesidad. Las mujeres con un ingreso menor o más bajo tienen 3 veces más probabilidad de ser obesas a diferencia que los hombres, y el sobrepeso y obesidad, pues obviamente en pacientes adultos mayores acortan la vida entre 4 y 7 años, dependiendo también la asociación con la funcionalidad del paciente adulto mayor. En este caso vemos aquí una publicación del Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento en México, donde hacen un estudio que nosotros vemos aquí desde el 2012 hasta el 2028 y vemos cómo va en incremento precisamente esta población en pacientes con obesidad en menores de 60 años y del lado derecho la tabla con pacientes mayores de 60 años que se consideran como población adulta mayor. En esta tabla podemos ver y esta publicación reporta que el 45% de los adultos mayores de 50 años tienen sobrepeso y el 23% ya algún grado de obesidad, no necesariamente una obesidad complicada, sino en algún rango de la obesidad. También se demuestra aquí en esta tabla que las mujeres, a diferencia de los hombres, son más propensas a tener obesidad y que en adultos mayores mexicanos 3 veces más a desarrollar el riesgo de diabetes o alguna enfermedad cardiometabólica, y esto obviamente aumenta o impacta sobre la mortalidad y el riesgo de caídas en los adultos mayores. También se ha visto que la asociación de obesidad o de sobrepeso se asocia también con niveles bajos de vitamina D, y los niveles bajos de vitamina D, como ya es muy bien sabido, incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular. Pero ¿cómo estamos en México? En México vemos aquí una tabla precisamente de la Organización Mundial de la Salud, comparando con algunos otros países como Canadá, Estados Unidos, algunos países de América, y esta línea verde que está en aumento o en incremento a partir del 2000, con una proyección al 2030, se estima que el 40% de los adultos mayores tendrá algún grado de obesidad. Y esto, pues, evidentemente es importante porque el riesgo de enfermedad cardiovascular, siendo actualmente la primera causa de muerte, pues aumenta sobre todo en el adulto mayor si tenemos algún grado de discapacidad, ya sea física o cognitiva. ¿Qué ocurre entonces? Actualmente vemos que la genética y el estilo de vida forman parte importante en el paciente con factor de riesgo para sobrepeso o obesidad. Sin embargo, aquí la premisa sería el determinar que la genética permite la obesidad, más sin embargo, el ambiente la desencadena. Hay precisamente una relación muy importante entre estas dos factores de riesgo. ¿Cuáles son las consecuencias entonces y el impacto cardiovascular en relación a la mortalidad? Evidentemente, pues bueno, nosotros vemos aquí
todos estos factores de riesgo que ya son muy bien conocidos, desde la falla cardíaca, enfermedad cardiovascular, trastornos del sueño, enfermedad articular degenerativa, falla renal, hipertensión y todas las alteraciones o la cascada de inflamación relacionada precisamente a la obesidad, que no nos vamos a ocupar mucho en esta parte. Regresando en este caso al caso de María, como les habíamos comentado, entonces, ella dice, es una mujer que se presenta a la consulta refiriendo que el motivo de consulta es que tiene hambre prácticamente todo el día. Si vemos, solamente tiene el antecedentes de hipotiroidismo y aparentemente el diagnóstico de intolerancia a los carbohidratos. Pero, ¿por qué comemos? Es la primera pregunta que nos tendríamos que hacer. Bueno, comemos por hambre, evidentemente. Además, otra cosa es que comemos por placer. A muchos los conocen como los comedores compulsivos, ¿no? Los comedores sociales, porque es la hora de comer, evidentemente, por algunos factores emocionales. Quizá estoy estresado y tengo mayor necesidad de comer, o me siento deprimido, y la única forma en que puedo yo tener esa resiliencia es a través de la alimentación aumentada sin tener necesariamente hambre. Porque se me antoja, ¿no? Veo unos chicharrones, una torta, no sé, el pan, porque voy a la panadería y compro el pan, y entonces eso es por antojo. Y la otra es precisamente por salud. Pero la otra pregunta es, ¿por qué paramos? ¿Por qué dejamos de comer? Bueno, las respuestas aquí son porque tengo la saciedad, o sea, me siento pleno de lo que ya acabo de comer. Por salud, evidentemente, porque me limito, eso es una autogestión de la alimentación, esto es muy importante. Y la otra es porque me dicen que pare. ¿Quién me dice que pare? Pues bueno, yo mismo me puedo decir que pare, pero también si he acudido previamente a una atención médica en donde voy a control del peso, evidentemente debo de tener ciertas restricciones y debo de tener una línea de atención precisamente para el control de mi peso. ¿Qué otras razones existen? Si vemos o analizamos qué otras razones existen, probablemente no las encontremos. Quise englobar en esta lámina la mayoría de las cosas del por qué comemos y por qué paramos. Ahora bien, ¿qué es lo que comemos? En el adulto mayor quisiera hacer aquí un hincapié. En el adulto mayor se invierte en las necesidades calórico-metabólicas, precisamente por esos cambios en el metabolismo del cuerpo, por esos cambios precisamente relacionados al proceso de envejecimiento. Entonces, ¿qué es lo que comemos normalmente? Bueno, aquí está la tabla más frecuente de los grupos en los que comemos carbohidratos, grasas y proteínas. ¿Y cuánto es lo que comemos? Aquí es donde impacta prácticamente la parte en el adulto mayor. En el adulto mayor lo que pasa es esto: las proteínas van disminuyendo, las grasas también, y lo que aumenta en el consumo del adulto mayor son los carbohidratos. Las cantidades, lo que siempre se ha dicho y lo que es una pues premisa, digámoslo de esta manera, es que la cantidad debe ser al tamaño de la mano, ¿no? De la palma de la mano, en cuanto a la cantidad por la capacidad gástrica. Sin embargo, en el adulto mayor esto no aplica. ¿Por qué? Porque dentro de los cambios fisiológicos asociados al proceso de envejecimiento, las cantidades o la capacidad gástrica en el adulto mayor, entre otros cambios asociados al proceso de envejecimiento gastrointestinal, incluyendo desde la parte de las papilas o la atrofia papilar, va disminuyendo. Y entonces las porciones también van disminuyendo. Por lo tanto, en el adulto mayor, el aumento de los carbohidratos, eso es prácticamente lo que va a incrementar. Y aquí también existe una definición llamada obesidad sarcopénica. Obesidad sarcopénica precisamente es aquel paciente que su masa grasa visceral aumenta en relación precisamente a la masa muscular. El adulto mayor, desafortunadamente, cuando pierde peso, pierde masa muscular, más no pierde grasa. Entonces, esa redistribución precisamente a nivel visceral es lo que forma parte del riesgo cardiovascular o cardiometabólico en el adulto mayor. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ayudar al paciente a identificar algunas señales. No es lo mismo tener hambre que tener apetito. Es muy diferente, y si nosotros vemos aquí, tenemos que ayudar al paciente a determinar algunas causas identificables de lo que es tener hambre, como por ejemplo tener punzadas o vacío en el estómago, combinadas con el deseo de comer, algunos síntomas como dolor de cabeza, mal humor, probablemente ansiedad, mientras que en el apetito, bueno, son los famosos, como decíamos al inicio, los comedores compulsivos o los comedores sociales, es decir, los que comemos de manera emocional.
¿no? Esa falta de control o de voluntad por situaciones emocionales como depresión, estrés, ansiedad, algunas otras causas, estrés laboral. Y bueno, desafortunadamente hay muchos estudios que vamos a mostrar más adelante que cuando estas situaciones ocurren, evidentemente el incremento de el comer por apetito o por ansiedad es la necesidad más de comer carbohidratos que comer proteínas o algunas otras o algunos otros grupos de alimentos. Por lo tanto, la saciedad también necesitamos o debemos como médicos hacer que el paciente identifique cuando tiene la necesidad de autogestionar su alimentación, es decir, la necesidad de parar el continuar comiendo. Y bueno, normalmente esto fisiológicamente sabemos que sea después de los 20 minutos de haber iniciado la alimentación, que hay una percepción en el cuerpo de no tener la necesidad inmediata de continuar comiendo o de la ingesta de alimentos, y que hay una sensación que hace que una persona, independientemente de su peso, pues deje de comer. Es decir, yo ya me siento satisfecho y no necesariamente por eso tengo que seguir comiendo. Por lo tanto, también una de las formas que se puede o que como estrategia es evitar precisamente las sobremesas, ¿no? Para evitar el continuar comiendo cuando ya tengo la saciedad gástrica o la saciedad plena de la alimentación. Entonces, por lo tanto, el apetito no es lo recomendable, sino más bien el hambre es lo que nos marca el seguir o no, el continuar con la alimentación. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer en el adulto mayor? Bueno, tenemos que construir una mentalidad de un estilo de vida saludable. Aquí quisiera también hacer una recomendación. De acuerdo a la OCDE, que es la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, nos comenta que para el 2030 el 40% de los adultos mayores tendrán un grado de obesidad. Y sin embargo, obviamente, esto va muy relacionado que entre el 7 y 10% de las 7 a las 10 primeras causas de mortalidad en México y a nivel mundial son las enfermedades cardiometabólicas. En el adulto mayor esto incrementa. ¿Por qué? Porque por sí solo el incremento en la edad con algunas alteraciones metabólicas, simplemente la edad aumenta el riesgo de muchas enfermedades, tanto neoplásicas como cardiometabólicas. Entonces aquí debemos de construir una estrategia de una verdadera motivación en nuestros pacientes. Y aquí hay unas recomendaciones que nos marcan esta literatura que les puse aquí abajo. Y aquí una recomendación es animar al paciente a hacer una lista de razones personales en su estilo de vida. ¿Para qué? Para que su estilo de vida sea más saludable, es decir, crearle una motivación intrínseca, es decir, un valor de cambio, de qué es lo que yo deseo cambiar y por qué lo voy a cambiar. 2 es establecer metas cortas. Se ha visto que los pacientes o que los médicos en conjunto con los pacientes que tenemos o establecemos metas a largo plazo, son metas que no se van a llevar a cabo y que son metas que ocasionan fallas en el tratamiento. Y por lo tanto debemos de tener reconocimientos cognitivos de cómo nos vemos y cómo no nos queremos ver. Esa es la cuestión del reconocimiento cognitivo. Ahora, es decir, hable de las expectativas. Tenemos que ser muy claros con el paciente y debemos de tener la suspicacia de que ellos tengan la satisfacción de lo que existe con la pérdida de peso. Es decir, tenemos que ser muy estrictos en esas expectativas que podemos estar ocasionando o influyendo en nuestro paciente. Debemos de hablar sobre los obstáculos, por supuesto, con el método de solución de conflictos, que ahorita lo vamos a mencionar, y brindar una reestructuración cognitiva en caso de que esta situación llegara a fallar. Por lo tanto, la reestructuración cognitiva es decir, aquí tengo un acontecimiento, ¿cuál es? Pues es el que tengo sobrepeso u obesidad, por lo tanto, tengo que identificar el problema. Después entra la parte del pensamiento, la parte cognitiva. ¿Cómo me estoy interpretando? ¿Cuáles son esos juicios de valor sobre el problema? Es decir, si yo continúo con mi incremento de peso, no tengo un adecuado control del peso, de mi sobrepeso actual, pues bueno, voy a tener evidentemente cuestiones de salud, va a impactar sobre mi funcionalidad y eso va a crear dependencia en el adulto mayor. Esas son las consecuencias. Entonces hay consecuencias emocionales, que es el impacto de la inmovilidad asociado a la obesidad y las enfermedades asociadas, y la otra es la parte conductual, cómo me estoy viendo y cómo me estoy relacionando en el entorno social ante esta situación. Y obviamente, pues esto nos causa un debate interno para poder poner en la mesa el contexto de qué es lo que tengo que hacer. Este es un balance decisional. Ustedes ven aquí 4 rubros. Primero, donde dice lo bueno de cambiar. Y bueno, lo bueno de cambiar es que mi sobrepeso puede controlarse
que disminuye el riesgo de tener alguna enfermedad cardiometabólica o algún riesgo de enfermedad cardiovascular que incremente mi mortalidad. Lo bueno de no cambiar, si ustedes se dan cuenta, es un juego de palabras. Lo bueno de cambiar y lo bueno de no cambiar, es decir, ¿qué sería bueno si yo no cambiara? Bueno, pues el que no tengo ninguna restricción y puedo comer lo que sea. La otra es que no me incomodo o no incomodo a mi familia por tener la necesidad de llevar a cabo algún tipo de alimentación o de mejorar mi estilo de vida. Lo malo de no cambiar, pues que no me controlo del sobrepeso, que obviamente el no tener un control sobre el peso también desencadena enfermedades, y si aún tengo enfermedades asociadas, pues aumentaría mi cuestión en el gasto económico. ¿Por qué? Porque tengo mayor necesidad de consumir mayor número de fármacos para tener un mejor control o mejores metas de control. Y la otra, lo malo de cambiar, pues es que tendré que poner atención en los alimentos. Se podrá controlar mi peso si esto es lo que deseo hacer, pero me sentiría mejor conmigo mismo. Es decir, si nosotros tuviéramos que tomar decisiones en esta parte, o el paciente tendríamos que ayudarle a tomar decisiones, es qué es lo bueno de cambiar y qué es lo malo de no cambiar. Ahora bien, vamos a identificar los desencadenantes que llevan a comer y lo que piensa un paciente. Por ejemplo, aquí tenemos una lámina donde estamos viendo las conductas, es decir, la conducta reactiva que está en la parte superior, que es el no tener una responsabilidad en la parte de la alimentación, y la conducta intencionada, que es ya tener una parte más cognitiva o más concientizada de lo que tenemos que hacer. Entonces, del lado izquierdo vemos la parte del ser vulnerable, es decir, yo paso por la panadería, compro pan, llego cansado a la casa y tengo de dos: o tengo una conducta reactiva sin responsabilidad, o tengo una conducta intencionada, que es más significativa, es decir, un pensamiento crítico de lo que pudiera pasar. Ese es el factor desencadenante. Entonces, si decido la parte de la conducta reactiva, pues prendo la tele, voy a la cocina, me como el pan, siento culpa, evidentemente no logro lo que tenía como objetivo de la parte de las metas que yo había planeado, y entonces abandono la dieta. Por otro lado, la parte constructiva del razonamiento estructurado o significativo es pues que llego a la casa cansado, pasé por la panadería, sí, pero llegué a poner música, me relajé, fui a la cocina, tomé un yogur, probé un pedazo de pan y hasta ahí me quedo, ¿no? A lo mejor me fui a dormir y no necesariamente tuve que llegar a consumir lo que compré. Es decir, son pensamientos positivos. Ese es el conflicto que a veces tenemos que cambiar en la mentalidad del paciente. Si no cambiamos la parte cognitiva o la parte de las metas desde el punto de vista mental, pues no podremos iniciar una terapia farmacológica. Bien, ¿cómo manejar entonces las expectativas en nuestro paciente? Bueno, tenemos que hablar de ellas. El poner expectativas muy altas se asocian con abandono. Por lo tanto, las expectativas también muy bajas no favorecen el mantenimiento. Digo, no puedo ser muy ilusionista con mi paciente y decirle que a lo mejor en 3 meses va a perder ese 10% que estoy buscando para mejorar su riesgo cardiovascular y mejorar su estado metabólico, pero tampoco puedo dejar las cosas muy cortas porque evidentemente no estoy motivando a mi paciente. La sugerencia entonces es ajustar las expectativas durante el proceso, no en la primera consulta. Es decir, la consulta va siendo de manera progresiva y consecuente, pero en cada una de las visitas médicas tenemos que establecer nuevas metas, es decir, hablar de la satisfacción con la pérdida de peso. Esta lámina nos muestra aquí precisamente el peso que tiene el paciente. Si nosotros imaginamos que en esta parte ascendente es el peso en kilos, que iniciamos algún tipo de intervención, hacemos que nuestro paciente vaya perdiendo peso paulatinamente porque está llevando a cabo esas metas que nosotros le estamos, o esas estrategias que le estamos apoyando. Pero ¿qué pasa después? Esta conducta tiene que ser una conducta que se debe de mantener, es decir, una conducta indefinida, porque de lo contrario, pues bueno, cuando sueltes el tratamiento, evidentemente la enfermedad regresa y por lo tanto, como lo marca esta línea roja, pues el paciente no tiene una adherencia, no tiene una actividad física, pierde su dieta y obviamente asociado a la enfermedad o a las comorbilidades, al factor de riesgo genético, y si es un paciente con edad avanzada, pues evidentemente el riesgo de enfermedad cardiovascular aumenta asociado a la obesidad, como vamos a ver algunos estudios que lo mencionan. Ahora bien,
Así es como me gustaría perder. Ya les había comentado, tenemos dos puntos de vista. Uno que es el inicio, cuando yo tengo un peso y empiezo un descenso en picada, ¿sí? A diferencia de un inicio con mesetas en relación a las consultas, como habíamos comentado, esas expectativas tienen que estar evaluándose de manera persistente y de manera frecuente a través de cada cita médica. Yo no puedo establecer expectativas a mediano o a largo plazo sin dar un seguimiento del paciente. Por lo tanto, lo no recomendable es tener inicio de una intervención ante un paciente con sobrepeso y que esta intervención vaya con un peso de manera muy rápida y progresiva. ¿Por qué? Porque si no hay mesetas, como bien lo comenta aquí, entonces perdemos precisamente el apego al tratamiento. Entonces lo recomendable para perder peso es que debe de haber mesetas en donde el paciente pueda recuperar peso, pero no pasa absolutamente nada. Esto tiene que ser de manera persistente para nosotros poder establecer un programa que tenga un mejor pronóstico, ¿no? Ahora bien, ¿qué prefiero yo? ¿La meseta o el piso en la pérdida del peso? Bueno, el paciente va a experimentar muchas mesetas. Nos ha pasado que en muchas ocasiones el paciente nos dice, bueno, inicié tratamiento, inicié dieta y además inicié ejercicio. Y de repente, doctor, ya no puedo bajar de peso, me quedé con 4 kilos de peso y me estoy desesperando porque ya llevo 2 meses y no puedo continuar el perder peso. No pasa nada, estamos ante una meseta precisamente y tenemos que reestructurar, reanalizar esa parte del por qué el paciente no está pudiendo perder peso. Es decir, hay que revisar esa ingesta calórica, el paciente debe tener un automonitoreo y debe de continuar con la adherencia al tratamiento, ¿sí? Obviamente debemos también de analizar ese gasto energético que pudiera tener el paciente. Está quizá llevando de manera adecuada la dieta, pero no está teniendo de manera adecuada una actividad física, como lo vamos a ver más adelante. Y esto es muy importante en el adulto mayor. ¿Por qué? Porque ya lo diré más adelante. Los estudios clínicos que se realizan actualmente con los diversos fármacos no están enfocados desafortunadamente a poblaciones adultas mayores. Entonces, es aquí en donde más tenemos que impactar en el tratamiento de la obesidad en el adulto mayor. Ahora bien, para determinar si un paciente ha llegado a una meseta o al piso de la pérdida de peso, hay que hacer 2 preguntas. Primero es el paciente podría comer menos calorías de las que come actualmente y seguir disfrutando de su vida. Y la otra podría hacer más ejercicio del que actualmente y seguir disfrutando, es decir, yo como menos en cantidad de carbohidratos y hago más actividad física, ¿sí? Si la respuesta es sí, pues a cualquiera de las 2 preguntas, entonces estamos en una meseta. Si la respuesta es no, entonces, pues nuestra estrategia tenemos que volver a replantearla, porque el que el paciente nos diga no a estas 2 preguntas, evidentemente nos hace pensar que el paciente está desapegado a su dieta o a la intervención que estamos haciendo ante este proceso del tratamiento de la obesidad o del sobrepeso, y entonces es más sencillo para el paciente y cómodo dejar el tratamiento por un lado. Ahora bien, existen algunas metas que yo les llamo metas SMART, ¿no? Y estas metas SMART son 5 puntos muy importantes. Primero es que debe ser específica. Una meta debe ser sencilla, empezar por lo que menos cuesta trabajo, ¿sí? Debe de ser medible, es decir, tener procesos de medición por semana, por cada 15 días, quizá por un mes, pero no más allá precisamente de un mes, porque entonces perdemos el contexto del control del peso en el paciente que tenemos enfrente como intervención para el control de su problema. Debe de ser una meta alcanzable, es decir, identificar las metas de acuerdo al tratamiento. No podemos dar falsas expectativas, porque el no cumplirse esas falsas expectativas, el paciente abandona el tratamiento. Debe de ser relevante, es decir, debe ser significativamente evidente y objetiva para el paciente. Estoy bajando de peso y lo estoy notando, ¿sí? Me siento mejor, ya no me canso. Quizá en poblaciones más jóvenes, el bajar de peso y el disminuir la cintura abdominal y el que a la mujer le quede mejor el pantalón o que al hombre no le apriete tanto el cinturón, no es el impacto en el adulto mayor. En el adulto mayor, lo que te refiere es que se cansa menos. Esa disminución en la disnea o en la sensación de falta de aire con sus actividades físicas están muy en relación a la pérdida de peso, y eso al final de cuentas es lo más importante. Y el tiempo
¿no? ¿En cuánto tiempo voy a alcanzar esa meseta precisamente para darle continuidad al tratamiento? Ahora bien, existe también una fisiología de la recuperación de peso, ¿no? Tras haberlo perdido, esas mesetas, es decir, esa recuperación de peso, me refiero a las mesetas, es parte del proceso normal de la intervención farmacológica o de la intervención del estilo de vida. Y uno es que es normal que el apetito pueda incrementar, el paciente puede volver a tener el deseo de comer, pero también tiene disminución del gasto energético en reposo, es decir, come más quizá, pero también disminuye su actividad física. Entonces, estas son prácticamente parte del por qué el paciente puede volver a recuperar peso y entramos en esa fase de la meseta. Entonces, no todo está mal. Y más sin embargo, aquí dice que todo esto más el regreso de algunos otros hábitos previos, ¿no? Es decir, no me acostumbré porque a lo mejor también modifiqué mi estilo de vida porque tuve que cambiar de trabajo, porque tuve algunas actividades familiares o en casa y entonces no me pude apegar en esta ocasión al tratamiento. Entonces, esa es parte de la fisiología, digámoslo así, de la recuperación de peso en esas mesetas en el tratamiento que nosotros estamos teniendo. Por lo tanto, tenemos que hacer estrategias para la prevención de recaídas ante la pérdida de peso, es decir, estrategias para evitar que el paciente continúe con esas recaídas y que se mantenga en esa meseta. Y una es, pues bueno, obviamente no dramatizar, ¿no? Muchas ocasiones el paciente quiere abandonar de manera inmediata porque de repente 2 meses o 3 meses no ha continuado con esa progresión en la pérdida de peso y se desespera. O la otra, ¿no? Es que existe alguna recaída con relación a la vulnerabilidad física, es decir, ya no estoy notando que estoy bajando de peso, doctor, y entonces abandono nuevamente la dieta, ¿ok? O simplemente mi estilo de vida ya cambió porque modifiqué mi actividad laboral y entonces si yo ya me podía apegar a una alimentación, tampoco lo hice. O en el adulto mayor es, ahora tocó que a mi mamá la cuidara, a mi hermano, y mi hermano no tiene la misma organización o el mismo plan de alimentación que nosotros como familia, y pues también ahí existen las recaídas en ese tipo de cosas. Hablando de los pacientes adultos mayores en los asilos, también precisamente, desafortunadamente no se tiene un plan nutricional individualizado, y recordemos que estos planes o estas estrategias en obesidad o en sobrepeso, así como en todas las enfermedades, deben de ser planes individualizados, no grupales. Entonces, esto es muy importante. Ahora bien, regresando al caso de María, ¿no? Vemos aquí del lado izquierdo que el peso para los 20, 60, 100 y 140. María, imaginémonos que a los 12 años tenía 23 kilos de peso, a los 12 años, así hasta los 37 años de edad. Durante su adolescencia hacía mucha actividad física, pero resulta que a los 12 años, 15 años por ahí, es diagnosticada con alguna enfermedad, en este caso yo puse asma, ¿no? Se le inicia el primer tratamiento, empieza a subir de peso. ¿Por qué? Pues porque esa limitación de la enfermedad de asma, pues bueno, limita precisamente la actividad física. Entonces entra en una parte de una fase de meseta, empieza a haber una meseta, pero posteriormente abandona el tratamiento y después de los 18 años la paciente empieza a incrementar su peso, ¿no? Porque abandona el tratamiento y es aquí cuando empieza el problema. El segundo tratamiento ya es cuando la paciente, en este caso María, tiene ya 20 años, ¿no? Ya no tuvo un control adecuado de su peso y ya se diagnostica como obesidad. Y obesidad casi siempre en lo general está asociado con enfermedades afectivas. En este caso a María, aparte de tener obesidad, también se le diagnosticó depresión. Y obviamente, pues bueno, aquí va incrementando el peso por algunas otras actividades o por algunas otras situaciones familiares, ¿no? Fallece algún familiar, pierde el trabajo y al final de cuentas aquí siendo un poco dramáticos, resulta que María se fractura el tobillo por hacer alguna actividad o por alguna situación laboral, se fractura el tobillo y pues bueno, eso la encasilla o la encajona precisamente en la inactividad física y su incremento pues obviamente en el peso va aumentando. Entonces aquí el tercer tratamiento pues es acudir con el endocrinólogo. Recordemos que María tenía intolerancia a los carbohidratos y aparte ya tenía hipotiroidismo. Ahora bien, a María tendríamos que replantearle cuáles son esos beneficios en la pérdida de peso. Bueno,
Cuando una persona, y está muy bien determinado en este estudio de Lancet del 2018, donde dice que en pacientes donde tienen más de 100 kilos de peso, el perder entre 5 y 10 kilos, vean ustedes cómo impacta precisamente en todos estos rubros, ¿no? En la prevención de diabetes, si el paciente es diabético, impacta en su control de su hemoglobina glucosilada, en su hipertensión, en todas estas partes cardiometabólicas que al final de cuentas son parte de lo que ahora se conoce como síndrome cardiometabólico o prediabetes, ¿sí? Entonces, esta imagen lo que nos ayuda es precisamente a determinar que está muy estudiado que el perder entre 5 y 10 kilos de un inicio impacta precisamente en el pronóstico o en el control de las enfermedades asociadas al diagnóstico de la obesidad. Por lo tanto, pues bueno, aquí hago una intervención intermedia y donde digo que pues para la próxima vez que piensen bajar 2 o 3 kilitos, siendo algo muy modesto, recuerden que así se ven 2 kilos de grasa, ¿no? Sin embargo, ¿cuántos de ustedes han vivido los beneficios de la pérdida de peso? Creo que todos hemos estado en esta situación, ¿sí? ¿Qué fue lo que cambió en nuestras vidas después de haber perdido peso? Bueno, también replanteamos esta parte del tratamiento en los resultados. ¿Realmente existen esos tratamientos que son mágicos, que son temporales y en las cuales no tengo que apegarme a ninguna dieta, doctor, y tampoco quiero hacer ejercicio, pero quiero bajar de peso y entonces mi comadre me dijo que tomara esto, el doctor me recomendó este tipo de dieta? La realidad, y hay mucha certeza en relación a la parte científica, que estos estudios no sirven, en dañar la salud. Muchos de ellos hemos visto y hay muchas publicaciones que muchos de nosotros hemos precisamente compartido, hemos publicado del daño hepático por algunas sustancias de herbolaria y todo esto que aparentemente mejoran o disminuyen el peso, ¿no? Algunos de ellos impactan evidentemente sobre el trastorno hormonal a nivel tiroideo y que finalmente no tratan la obesidad, ¿no? Y si la tratan, lo tratan de una manera muy pronta, pero el paciente tiene una recaída y eso es lo que realmente impacta en la parte incluso emocional del paciente o en la parte afectiva. Entonces, ¿qué esperar del tratamiento? Bueno, ¿qué es lo que dice el Internet? El Internet dice que existen productos mágicos, que solamente el tomarlos, pues eso va a hacer que yo queme peso o que yo queme más bien grasa, que tenga un control de peso adecuado y que pues debe de continuar con ese tratamiento. Sin embargo, ¿qué dice la ciencia? ¿No? Pues que comer menos es lo que gasta de por vida, establecer tiempos para la actividad física, ya sea aerobia o anaerobia o actividad cardiovascular o actividad de resistencia muscular, entre otras cosas. Esta es la parte precisamente que es lo más importante en el tratamiento de la obesidad. Ahora bien, por lo tanto, replanteando la situación, ¿qué es lo que yo deseo? Hacer un descenso de mi peso de manera rápida y abrupta, o tener lo que normalmente es lo que nos recomiendan o son las recomendaciones en base a los estudios clínicos, como lo voy a mostrar más adelante, en relación al control de peso. Esas mesetas que son prácticamente parte de un proceso de buen pronóstico en el tratamiento de la obesidad. Entonces, una lección importante es que, pues, evidentemente, el perder peso no es solo un esfuerzo, es decir, no solo un tratamiento es mágico, no me va a controlar el peso. Tampoco es un maratón, no se trata de bajar de peso lo más pronto posible, porque tampoco, recordemos que también hay muchos estudios que nos recomiendan que no se haga una pérdida de peso o que no se baje de peso de manera muy rápida, porque también involucra la parte de la sarcopenia. Sí, disminuimos la grasa corporal, la grasa visceral, pero también disminuimos la grasa muscular. Entonces, eso no es lo recomendable. Por lo tanto, pues como bien dice aquí, es un viaje para toda la vida, ¿no? Es un viaje que nosotros tenemos que tener como expectativa con nuestro paciente. Por lo tanto, si decidimos cambiar solo por un tiempo o perder peso de una manera que no se ve a sí mismo comiendo para siempre, pues necesita volver a tomar este curso, ¿no? O replantear precisamente nuestro objetivo. Es decir, nosotros debemos de tener un mejor enfoque, mejorar nuestra salud, ¿no? Teniendo o cambiando nuestro estilo de vida, tener una reestructuración cognitiva, como lo habíamos comentado, siendo más activo, ¿sí? Limitando nuestras
nuestra ingesta en carbohidratos y teniendo una mejor alimentación. Ahora bien, regresando nuevamente al caso de María, imaginémonos en el contexto que aquí estamos iniciando un tratamiento, como bien dice aquí, tiene una suma de estrategias multidisciplinarias. En multidisciplinarias me voy a empezar a referir al tratamiento, aparte de lo que estoy comentando del tratamiento en la alimentación, al tratamiento en la parte de la actividad física. Empezaremos a meter en esta parte multidisciplinaria de estrategias para el tratamiento la parte farmacológica. Entonces, regresando al caso de María, recordemos que ella pesaba 151 kilos. Entonces, si decidimos hacer una intervención de María con actividad física, alimentos e iniciando precisamente una terapia farmacológica. En este caso, bueno, saxagliptina, uno de los fármacos que también ahí está ya demostrado su uso, y bueno, vemos cómo va descendiendo precisamente ese peso en María, pero aquí existe precisamente la primera meseta, ¿no? Después de perder de 151 a 142, prácticamente 9, 10 kilos, la paciente en 6 meses o en menos de 6 meses ve que no se vuelve a modificar su peso se queda prácticamente, después de haber perdido 9 kilos, solamente pierde 2 kilos o kilo y medio, es la primera meseta. Ahí puede ser donde la paciente pueda empezar a tener la parte de la desesperación, de el apego al tratamiento. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que explicarles. Es una meseta que podría estar pasando y si nosotros no la consideramos desde una manera inicial, entonces tenemos que reestructurar el plan de alimentación y el plan de tratamiento con intervención farmacológica o multidisciplinaria, en este caso con María. Continuamos el descenso. Por alguna otra situación vuelve a perder el trabajo o pierde el trabajo, en este caso alguna situación extra de tipo social en donde se llega precisamente a la segunda meseta, pero volvemos a continuar con el tratamiento y al final de cuentas esto es prácticamente lo que pasa. Descensos importantes, cuadros de meseta, descenso importante, una meseta y así se va. Pero si ustedes se dan cuenta, este tratamiento no está pronosticado, no es una estrategia para un año, es una estrategia para un tiempo largo, donde nosotros tenemos que decirle al paciente que esto no es un maratón, ¿sí? Sino esta es una carrera para toda la vida, porque de lo que se requiere es precisamente de cambiar estilos de vida, cambiar actividad física y apegarse a una actividad farmacológica para que tengamos un buen pronóstico en relación al tratamiento multidisciplinario. ¿Ok? Entonces, esta es una continua persistente, no de tiempo. Entonces, para María, la suma de estrategias multidisciplinarias es de este tipo, ¿no? Es su medicina, es decir, no solamente fue el ejercicio, no solamente fue la alimentación y tampoco solamente fue el tratamiento farmacológico. Ahora bien, ¿cómo empezar el tratamiento como estrategia? Yo le llamo el plan PQC y esto es las siglas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que necesito y cómo lo voy a hacer? Bueno, aquí está. ¿Por qué requiero hacer un cambio? Tengo que identificar una meta y establecer un plan de conducta estratégica para saber cómo lo voy a hacer y identificar y facilitar algunas barreras para que yo tenga éxito en mi tratamiento, es decir, qué estrategias voy a utilizar para perder ese peso. ¿Por qué? Bueno, porque quiero que no se me suba la presión o quiero controlar mis enfermedades o mis comorbilidades, que, bueno, tengo que definir bien la conducta del tratamiento. Esta tiene que ser específica, tiene que ser medible, como bien lo comentamos, tiene que ser alcanzable, tiene que ser relevante y tiene que ser basada en un tiempo. Ya habíamos comentado que las expectativas a largo plazo no funcionan. Tenemos que estar haciendo reestructuración de la parte tanto de lo no farmacológico como de lo farmacológico. Y aquí, pues del lado derecho, en el cómo son las estrategias, es decir, ayudarle al paciente a determinar y darle una organización o precisamente que organice sus formas en qué tanto come, qué tanto compra, si es necesario lo que compra o no. Es decir, tiene que haber una reestructuración en su estilo de vida del paciente. ¿Cuándo debemos de iniciar entonces el tratamiento? Bueno, sabemos que en el sobrepeso, pues la literatura no nos menciona que haya una evidencia si no tenemos una dieta, una actividad física.
Y es decir, los modelos del comportamiento y los cambios en el estilo de vida son prácticamente lo que se debe de intervenir en este tipo de pacientes con sobrepeso. Pero cuando ya tenemos un paciente con obesidad y también se recomienda que con un IMC mayor de 27 aumentan las comorbilidades, ¿ok? Y con un IMC mayor de 30, pues obviamente ya evidentemente no hay ninguna otra cosa más que la obesidad y la progresión hacia las comorbilidades con mayor impacto cardiovascular. Entonces es aquí, precisamente en esta segunda parte donde el paciente ya tiene obesidad, donde podemos iniciar un tratamiento farmacológico. Y entonces esos fármacos deben de tener ciertas características, pero también el paciente debe de tener ciertas características, es decir, adherirse a los programas de la pérdida de peso. El tratamiento farmacológico debe ser un tratamiento con alta seguridad farmacológica y disminución de los efectos adversos, ¿ok? Entonces, esto pues obviamente nos va a ayudar a que el paciente tenga una efectividad en la reducción de su peso, una buena tolerancia, un buen apego, saber que algunos fármacos pueden tener cierto grado de adictividad, algunos no siempre lo son así, pero que lo más importante para nosotros como médico es precisamente establecer esa efectividad a largo plazo, es decir, qué tanto y en cuánto tiempo voy a poder hacer que el paciente con un buen apego al tratamiento farmacológico y no farmacológico tenga una buena respuesta a la intervención que estoy llevando a cabo. Existen entonces 4 grandes cambios, que es: 1 es reducir el consumo de bebidas calóricas, 2 es el aumento en el consumo de verduras, 3, reducir a la mitad de lo que come y planear y tener a la mano alimentos más saludables. En el adulto mayor esto es un tanto difícil. Sabemos que los pacientes adultos mayores ya tienen un régimen alimenticio y es muy difícil cambiar este régimen. Pero si nosotros utilizamos la parte de la terapia conductual y de la terapia de reminiscencia y hacemos una reestructuración cognitiva, podemos cambiar. Es difícil, el adulto mayor en esta parte es muy difícil tratar de hacer cambiar porque ellos están acostumbrados a una dieta, ¿no? Y como había comentado al principio, el simple hecho de los cambios fisiológicos en el adulto mayor cambian muchas cosas y por lo tanto se vuelve más difícil cambiar los estilos de vida, ¿ok? Entonces el apartado del tratamiento de la obesidad en el adulto mayor es otro contexto completamente diferente. En primera, porque existen limitaciones físicas. Segunda, porque existen cambios fisiológicos asociados al proceso del envejecimiento. Y en tercera, porque no hay muchos estudios controlados en este tipo de población adulto mayor. Ahora bien, ¿en qué sí podemos impactar en el adulto? Bueno, aquí haciendo el paréntesis en que depende mucho del grado de discapacidad si es que puede tener el paciente. Entonces, ¿qué tan funcional es el paciente? Es lo primero que tenemos que preguntarnos, porque en base a eso vamos a impactar precisamente desde el punto de vista no farmacológico. Es decir, un paciente que se mueve es un paciente que disminuye su grado de alteraciones asociadas precisamente al sedentarismo. Entonces, ¿cuáles son los beneficios del tener actividad? Bueno, pues ya aquí están, ¿no? Desde la parte del sistema nervioso, cardiovascular, es la disminución de la movilización del calcio a nivel óseo, disminuye el riesgo de osteoporosis, disminuye el riesgo de sarcopenia, y eso pues evidentemente, como habíamos comentado, en el paciente adulto mayor, lo que más se pierde cuando empezamos un programa no bien dirigido y no bien establecido en la reducción de peso, no vamos a perder masa grasa. Lo que perdemos es masa muscular. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque si no, entonces vamos a caer en la parte de la obesidad sarcopénica y de eso no se trata. Se trata de bajar de peso precisamente o mejorar la movilidad de la grasa visceral. Entonces, evidentemente existe toda la serie de fármacos asociados a cada uno de los órganos que estamos viendo aquí. Y eso, pues, evidentemente incrementa el gasto económico en el paciente y, por lo tanto, el ejercicio se vuelve una parte fundamental. No vamos a poner a correr un maratón a nuestro adulto mayor, ¿no? Pero sí podemos hacer algunas cosas y como lo reporta este estudio del Sport Medicine,
A esto sí está prácticamente visto en población adulta. ¿Qué tanto impacta la actividad física en un adulto mayor? Este metaanálisis es un estudio de 175,000 personas adultas mayores, en donde se ve precisamente que hay una disminución lineal con la actividad física. Y en base a esto es el número de pasos. Uno creyera que este estudio en pacientes con actividad física importante, es decir, los que corren, los que hacen maratón, difícilmente un paciente, aunque sí los hay, en el envejecimiento exitoso, que también por supuesto existe, hay gente de adulta mayor que corre todavía maratones, ¿no? Pero no estamos hablando en ese contexto, estamos hablando del mundo real de un paciente con obesidad, que lo que queremos es controlar su peso. Y bueno, en este estudio lo que se marca es precisamente que cuando nosotros tenemos un descenso lineal a partir de los 2,700 pasos por día y manteniendo estos pasos, existe una reducción. Si nosotros aumentamos evidentemente el número de pasos por día, pues el tratamiento va a ser más efectivo. Por lo tanto, aquí, como bien señalo, existen algunos contextos en el adulto mayor. Es decir, en el adulto mayor hay desde los pacientes sedentarios, los que son sedentarios porque no quieren hacer actividad física, pero también los sedentarios porque tienen limitaciones funcionales, porque tienen fractura de cadera, porque tienen insuficiencia cardíaca y les limita la movilidad física. Algunos otros pacientes son algo activos, pero algunos otros son muy activos, aquellos, como mencionaba, que tienen actividad física importante, que corren todavía maratones. Entonces, ¿qué es lo recomendado en este grupo etario? Bueno, lo que se recomienda, como bien dice aquí, es que el paciente haga de 2,700 pasos a 7,000 pasos por día durante 5 días. Es decir, si sacamos las cuentas o modelos matemáticos, en este mismo artículo que te recomiendan es que el paciente haga de 30 a 50 minutos diarios de actividad física por día durante 5 días. Y aquí hago un paréntesis en la limitación física. Aquel paciente, obviamente, que tiene una andadera, ¿no? Pues evidentemente no vamos a poder impactar en esa parte de la actividad física, pero sí podríamos impactar en la parte de la alimentación. ¿Sí? Entonces, esto es algo muy importante en relación al mantenimiento de la salud en el adulto mayor. Ahora bien, hablando de algunos artículos, ¿qué tan importante es modificar el estilo de vida para impactar en el adulto mayor? Aunque, insisto, estos artículos no están hechos en grupos etarios de adultos mayores. Este estudio, que es el estudio Look Health, es un estudio que se hizo haciendo 2 brazos de grupos, unos pacientes donde se les hizo una intervención intensiva en el estilo de vida y otro grupo de pacientes en donde se les hizo una intervención dirigida más la educación del paciente, es decir, más la intervención en la parte de la alimentación, ¿sí? Entonces, y estas intervenciones logran, o se vio que lograban una pérdida de peso de hasta 8 kilos en un año, y que se podrán mantener hasta los 4 a 8 años. Aquí está precisamente los pacientes de cómo estaban iniciando, es decir, este es su basal del peso, ¿sí? Este es el descenso del peso en relación al porcentaje, ¿no? Y sabemos muy bien que lo que nosotros tenemos que impactar es entre 5 y 10% del descenso del peso para que el paciente disminuya su riesgo cardiovascular, que al final de cuentas ese es el impacto que nosotros tenemos que hacer, o donde podemos impactar en la reducción de peso, por un lado, de manera estética, dependiendo del grupo etario, pero en el adulto mayor, en lo que impacta precisamente es en la funcionalidad. Yo bajo de peso, me siento más funcional. Bajo de peso, me controlo de mis enfermedades y de mis comorbilidades. Bajo de peso y me siento mejor físicamente. Entonces, aquí está este estudio donde precisamente ven cómo impacta simplemente el hecho de que el paciente tenga cierto grado de educación hacia el estilo de vida o modificación del estilo de vida y obviamente la parte intensiva. Es decir, si nosotros sumamos estos 2 puntos, pues bueno, alcanzamos prácticamente esos 8 kilogramos que nosotros buscábamos desde un principio para tener un impacto en la reducción de peso. Pero también hay una cosa, que la pérdida de peso depende del número de visitas y del apego que tenga el paciente a las consultas médicas, ¿no? El grado de actividad física que realmente tiene por semana y el aporte calórico en el número de días, es decir, lo que como, lo que hago y qué tanto me apego al tratamiento. Por lo tanto, en este mismo estudio
en el Look Ahead, reportan que cuáles son las causas o cuáles fueron las causas de que el paciente se desapegara al tratamiento. Pues bueno, la dieta es lo que más cuesta trabajo. El 52% de esos pacientes no tenía buena adherencia. ¿Por qué? Pues porque le costaba trabajo adherirse a la dieta. ¿Sí? Imagínense si esto pasa en pacientes adultos, en el adulto mayor todavía impacta más, porque ellos ya tienen un régimen de alimentación de por mucho tiempo que difícilmente se lo vas a poder modificar. El otro o la segunda parte del por qué el paciente no pierde el peso o por qué se desapega es porque le da flojera hacer las cosas, no se apega a una actividad física, ¿ok? Y la tercera, pues bueno, no existe una manera de cómo alguien le diga de cómo hacer actividad física. Entonces, sabemos que nosotros no somos expertos, pero sí creo que tendríamos que tener algún tipo de conocimiento en relación a cómo poder ayudar a nuestro paciente a tener un programa inicial de tratamiento en relación a la actividad física para poder implementar o impactar en esa pérdida de peso con esa actividad física. Estas gráficas precisamente demuestran cómo el paciente cuando tiene esa intervención va disminuyendo de peso en reducción al porcentaje del peso inicial y también aquí cuando esa reducción es mantenida. Este es a 1 año y esta es a 8 años, ¿no? O sea, en el primer año, si ustedes se dan cuenta, la meseta, como yo les había comentado al principio, aquí se demuestra, pero si nosotros tenemos una progresión y una reestructuración estratégica del plan de tratamiento, pues a los 8 años se va a ver un impacto. Y lo mismo que les comentaba, cuáles son esas limitaciones en el por qué el paciente no pierde o no continúa perdiendo peso. Por lo tanto, entramos a la parte de los fármacos. ¿Qué tanto nos sirven los fármacos en el adulto mayor? Y aquí hago un hincapié, no existen estudios en poblaciones adultas mayores. Sin embargo, lo hemos podido utilizar de acuerdo a la experiencia de cada quien. Muchos de nosotros, en lo personal, lo he utilizado en algunos pacientes, obviamente con ciertas características y que cumplen con esos criterios en los que se pudiera llegar a utilizar, es decir, pacientes funcionales que tienen o podrían tener un perfil de un buen apego al tratamiento, es cuando se decide precisamente hacer este tipo de terapia farmacológica o implementar esta terapia farmacológica. Este estudio precisamente con liraglutide, ¿no? que todos conocemos, donde la dosis precisamente inicial de manera progresiva pues tiene y está bastante bien demostrado, donde se pierde un 8% del peso inicial con el uso de este tratamiento, pues bueno, es algo muy importante. Se hicieron a las 56 semanas hasta las 70 semanas y bueno, aquí está precisamente estos resultados, ¿no? Comparando liraglutide con placebo más liraglutide con fentermina y vemos cómo precisamente hay una diferencia, pues que sí es estadísticamente significativa, precisamente con el uso de liraglutide más el otro tratamiento. Vemos como si hay una diferencia. Ahorita en la siguiente vamos a ver. Entonces, a 1 año con liraglutide existe una pérdida de peso entre 5 y 10 kilos, pero insisto, estos tratamientos son asociados precisamente a una terapia farmacológica, pero también a una terapia no farmacológica, que es precisamente la actividad física y la dieta. Ahora, lo que decíamos, ¿cuál es el impacto de la actividad física en la adiposidad visceral con el ejercicio? Bueno, si ustedes ven todos estos estudios controlados, este metaanálisis precisamente nos demuestra que de la línea todos se despegan precisamente a favor de los pacientes que tuvieron una intervención versus el grupo control. Todos los estudios, ¿sí?, nos demuestran ese resultado. Y si nos vamos en el estudio final, ¿no?, vemos cómo precisamente se despega de la línea a favor de los pacientes que tuvieron intervención farmacológica y obviamente las otras dos, dieta más ejercicio, en relación a los pacientes que no tuvieron ningún tipo de control. Y esto se vuelve importante, no salió aquí, pero bueno, en población hispana también esto forma parte importante en relación a los resultados. Este mismo estudio, entonces, por lo tanto, sí refiere que el ejercicio resulta en una mejoría
en la adiposidad visceral con disminución de los efectos adversos como enfermedades cardiovasculares y que disminuye también el número de intervenciones asociados a las complicaciones de las mismas enfermedades. ¿Okay? Aquí hay otro estudio que es del JAMA con varios otros estudios que están aquí, estudios controlados, donde se ve también esa reducción asociado a la pérdida de peso ahora en este caso se hicieron con enfermedades, es decir, esa pérdida de peso realmente impacta en enfermedad cardiovascular, por supuesto que sí, está bastante bien demostrado aquí, ¿no? En todos esos estudios tuvieron ¿cuáles fueron esas variables en donde se afecta o donde se impacta la reducción de peso? Pues bueno, desde los mismos triglicéridos, la presión arterial, tanto en la sistólica como la diastólica, y obviamente en los niveles de glucosa sanguínea. Todo esto refiere, pues estos gráficos de dispersión precisamente nos hablan cómo sí tiene una respuesta significativa. Y este otro estudio de los efectos cardiovasculares y diabetes con el estilo de vida o la intervención del estilo de vida demuestran cómo en el grupo control sí hay un descenso precisamente del peso, a diferencia de un mayor descenso precisamente en aquel grupo que hubo intervención tanto farmacológica como no farmacológica. Y lo que quiero mostrarles es precisamente esto, ¿no? El odds ratio del 95% con un intervalo de confianza muy alto, y sobre todo lo que más impacta este estudio de Luca Health es un estudio donde se tomaron varios estudios, y muchos de ellos también tomaron población hispánica, y vean cómo incluso en la población hispánica versus la población de otro tipo, tanto la americana como la asiática, no es tanto el impacto que tiene esta intervención, a diferencia de los pacientes hispánicos, a favor del grupo que sí tuvo intervención versus el grupo que no lo tiene, y más aún comparando con los otros, grupos, los hispánicos tuvieron mejor respuesta al tratamiento, es decir, mejor control tanto de su enfermedad cardiovascular como de la concentración o la cantidad de grasa visceral. Bien, de este mismo estudio de Luca Health, ¿cuáles fueron esos desenlaces secundarios? Los anteriores fueron los primarios. Primero es que hubieron mejoría en los niveles de la hemoglobina glicada, mejor el estado físico, y en aquellos pacientes, porque aquí sí metieron adultos mayores, no muy mayores, ¿no? Aquí recordemos que la definición de adulto mayor en la población mundial es todo aquel paciente que tiene más de 60 años, pero no se toma en consideración aquellos pacientes. También dentro de los adultos mayores tenemos adultos mayores, muy mayores o incluso viejos, ¿no? Que son aquellos que tienen más de 85 años. Sin embargo, había pacientes, muy poquitos, que tenían entre 65, 60 años, entre 65 y 70 años, pero más allá de esa edad no lo sabía. Entonces, pero sí se vio que mejoraba la movilidad, disminuía algunos síntomas afectivos. Aquellos que tenían depresión, pues bueno, mejoraban de su estado afectivo, había mejor calidad de sueño, y muchos de ellos, pues evidentemente es muy común que al disminuir el peso, obviamente mejoran los síntomas urinarios, ¿no? Y por lo tanto, pues esto impacta evidentemente en la calidad de vida. Finalmente, ¿cuáles son las conclusiones? Las conclusiones, quisiera comentarles, como ustedes vieron, no hay muchos estudios, apenas están empezando a salir algunos estudios enfocados a población adulta mayor, y vuelvo a insistir, no, el adulto mayor no es el que tiene 65 años. También debemos de tener estudios en aquellos pacientes que tienen entre 75 y 85 años de edad. Incluso en mi caso tengo pacientes de más de 85 años de edad muy funcionales, con envejecimiento exitoso y muy activos. Entonces, pero esos grupos desafortunadamente no son grupos estudiados para estos temas. Y por lo tanto tenemos ese reto de ver cuál es el impacto en el adulto mayor, considerando todos esos cambios asociados al envejecimiento y esas limitaciones o comorbilidades de la funcionalidad en este grupo. Entonces, bueno, la quimera que representa la obesidad es la enfermedad cardiovascular la que conlleva a la mayor mortalidad. Por otro lado, la fisiopatología de las enfermedades cardiovasculares está íntimamente relacionada con el tejido adiposo total,
el tejido adiposo subcutáneo y el tejido adiposo visceral. Es decir, en su conjunto, la adiposidad promueve un mayor estado proinflamatorio y de esta manera pues aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular y la mortalidad a largo plazo. Tercera, pues que no existe una escala de riesgo específica para personas adultos mayores con obesidad, lo cual sí hay algunas otras escalas de factor de riesgo y su impacto en poblaciones más jóvenes. Y cuarto, pues bueno, que el tratamiento de pérdida de peso, sin importar si es en el estilo de vida farmacológico quirúrgico, mejora la calidad de vida y la sobrevida en pacientes, independientemente de lo que se haya utilizado. Y finalmente, en el adulto mayor, considerar que las limitaciones físicas limitan el tratamiento, no el tratamiento farmacológico, que si bien ya comenté que no existen series enfocadas a este grupo etario, en donde más podemos influir tomando en cuenta la limitación del adulto mayor, la limitación física, es una de las áreas donde más podemos impactar, por un lado, y por otro lado, en el tipo de alimentación. Recordemos que el adulto mayor cambia a mayor consumo de carbohidratos, a diferencia de otros grupos. Entonces, es en esa parte donde podemos influir precisamente en el control y en la buena expectativa a mediano y largo plazo en este grupo etario. Muchísimas gracias y nuevamente agradeciendo al Instituto Latinoamericano para el Sobrepeso y la Obesidad y sobre todo al doctor Víctor Hugo Córdoba Pluma por su atenta invitación. Muchísimas gracias. Es un placer.